Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Patricio Sutton dirige la Red de Comunidades Rurales, una fundación con 16 años de trabajo enfocados en la educación y el desarrollo comunitario en la Argentina. O sea que de esto sabe, opera en contextos rurales. Así que lo vamos a saludar. Él en su descripción del perfil de contacto en el celular público, no estoy haciendo ninguna diciendo ninguna cosa que sea privada, dice: el mundo precisa personas simples que se animen a unirse para hacer cosas extraordinarias. Una hermosa frase. ¿Cómo te va, Patricio? Buen día. Hola, buen día, Sergio, ¿qué decís? Bien. Es así nomás, ¿no? Qué frase oportuna para el tiempo que vivimos. Bueno, es una frase que siento en el alma, por eso la expreso ahí. Soy un convencido de eso y me parece que es lo que tenemos que contagiar también, está bueno. ¿Cuál es el rostro de las personas que viven en las comunidades más alejadas, en esa que a veces no vemos o no queremos ver? Y está bueno conversar de esto porque nos saca un poco de lo diario, ¿no? La cara humana en estos lugares es la de una humanidad ricamente diversa. Me parece que tenemos que descubrir lo que está oculto, sacarle el velo que hace que no podamos o no sepamos verlo, ¿no? El 93% de los habitantes de este país vivimos en ciudades. Nos cuesta pensar en la Puna, en las Yungas, en el Chaco, en el Gran Chaco, en la estepa patagónica. Entonces nos cuesta pensar que hay otras culturas diferentes, con una mirada diferente sobre la vida, la educación, el desarrollo, ¿no? Con una relación diferente con el ambiente. Así que bueno, ahí está quizás el secreto, ¿no? Vos solés decir que en esos contextos rurales que empezás a describir no existe la palabra crisis. Es llamativo que digas eso. ¿Por qué? Sí, ahí no niego que soy un poco irónico, porque la palabra crisis significa cambio. Y lo que uno ve en muchos contextos rurales, sobre todo los contextos donde hay una alta vulnerabilidad social y ambiental, es que no hay cambio, que esas necesidades básicas insatisfechas son permanentes. O sea, uno a veces ve en las ciudades que hay épocas en que las cosas andan un poco mejor, un poco peor, no tan mal. En el ámbito rural, esas necesidades básicas son permanentes. Hay un montón de lugares donde prácticamente no cambian, o sigue habiendo varias de esas necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿podrías describir a eso me refiero? ¿Qué les falta? ¿Y cuáles son los riesgos frente al panorama ese? Y mirá, faltan un montón de cosas y tienen un montón de cosas valiosas. O sea, dentro de lo que falta poder apretar una tecla o girar una perilla y que salga agua caliente. Es algo tan elemental como eso. Uno quiere calefaccionar y tiene que salir a buscar la leña, horas dedicados a eso. Entonces hay un montón de faltas. Falta un médico, falta una escuela secundaria, falta la posibilidad de estudiar en la universidad. Faltan un montón de oportunidades de enriquecimiento también con otras miradas y creo que hay muchas faltas, pero a la vez también hay una riqueza enorme y sería lindo también focalizarse en eso. Decinos, ¿qué destacarías? ¿Cuál es el valor o esa riqueza que mencionás? Y en un mundo tan acelerado como el que tenemos, donde llegan los últimos días y probablemente lo que tenemos es una lista de ¿por qué no hice las cosas de otra manera? De deudas. Yo creo que la vida es más natural y más simple. Se valora, hay una administración de lo escaso, eso lo dice mucho René Calpanchay, que es miembro de la Red Comunidades Rurales, y va a estar como orador con su hija en el próximo TEDx Río de la Plata, así que los invito también a escucharlo directamente. Yo soy apenas un intérprete en base a charlar con referentes comunitarios, docentes, directivos de escuelas de muchos lugares de Argentina, pero no dejo de ser un intérprete. Es lindo escuchar las voces de primera mano. Pero bueno, dentro de la riqueza está esa mirada
diferente, muy arraigada también muchas veces al cuidado del ambiente, con una relación distinta, donde el tiempo, los manejos del tiempo son diferentes, donde los lazos, las redes sociales existen hace cientos de años, pero no es Facebook e Instagram, es la interdependencia que hay entre unos y otros, y la riqueza de esos lazos y redes sociales verdaderos, no virtuales. Estás escuchando a Patricio Sutton, que dirige la Red de Comunidades Rurales, esta fundación con tanto trabajo enfocado en la educación y el desarrollo comunitario. Nos está describiendo cuál es esta cara que a veces no vemos de la ruralidad en la Argentina. Patricio, recién hablabas, muy interesante lo de las redes sociales verdaderas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo yo pensaba que hoy mucha información se transmite a través de las redes sociales virtuales. En este cúmulo de necesidades, digamos, ¿cómo están en este punto, digamos? Porque muchas veces la información y el acceso a determinadas cuestiones también llega por esta vía, por todos los planteos que vos hacías de necesidad, ¿no? Y por supuesto, yo creo que tiene que ver con lo complejo que somos como seres humanos, con todo lo rico que tiene eso, pero la complejidad que tenemos que manejar. Las nuevas tecnologías obviamente están llegando al ámbito rural, es sano que lleguen porque si no la brecha que se genera a nivel de oportunidades de desarrollo humano es gigante, pero hay que desarrollar también pensamiento crítico, hay que estar acompañado para un buen uso de las tecnologías, y eso es un proceso de alfabetización digital delicado, complejo, al que hay que prestarle mucha atención. Así como en las ciudades también tenemos que alfabetizarnos ambientalmente, cosa que en muchos lugares naturales, rurales, está mucho más incorporada esa alfabetización. La alfabetización digital es compleja. Concretamente, cada vez se utilizan más las redes sociales, cada vez se accede a más información, somos cultura en movimiento, o sea, no hay nada estable, hay dinámicas, y es todo un desafío. Doy un ejemplo, hay uno de los programas que estamos emprendiendo junto a otras organizaciones, muy valioso el programa, ya vamos terminando el segundo año, con apoyo de la Unión Europea, y es algo súper interesante porque lo que está dándoles protagonismo, por ejemplo, a los jóvenes en el uso de la tecnología. Estamos haciendo talleres codiseñados con ellos y con ellas para que puedan utilizar bien los celulares para, por ejemplo, grabar testimonios sobre cómo se está afectando el ambiente, cómo entienden ellos que impacta el cambio climático. Se habla de mitigación, de digamos, todos los aspectos vinculados al cambio climático, pero ¿qué significa para el pueblo Wichí, para el pueblo Pilagá, para el pueblo Com? Entonces, el proyecto NIYAT, en ese sentido, es fabuloso porque les da herramientas para ellos mismos dar sus testimonios. Se están grabando los jóvenes, están grabando a la gente, a los adultos mayores que tienen esos conocimientos, esa sabiduría, esa mirada, y la están compartiendo. Y esas voces por primera vez están llegando con fuerza. Sí, qué bueno, porque vos sabés que justamente esta semana participaba en un debate en redes sociales sobre el papel del campo, sobre la necesidad de producir de otro modo, y uno de los participantes, pretendiendo invalidar a otro, le preguntaba por su tesis, de modo irónico, ¿y cuál es tu tesis para opinar de este modo? Y ahí yo pensaba, y entonces los saberes ancestrales, y entonces los saberes que de las personas que hacen 40 o 50 años que viven en el campo no valen. Vamos claro. a poner en la balanza exclusivamente a aquellos que pudieron ir a la universidad. Y hay estereotipos, lo estás marcando perfectamente. A mí me encanta cuando se habla de los intelectuales, ¿no? La imagen que uno tiene de un intelectual en la ciudad es alguien que habla en televisión seriamente, que tiene libros escritos, y yo conozco un montón de intelectuales increíbles en la Puna, en medio del Gran Chaco, en la estepa patagónica, gente que también leyó un montón de libros y tiene una sabiduría distinta. Pero creo que nos falta esa apertura, esa actitud, ese, como digo, y me gusta marcar ese uso y desarrollo de la inteligencia comunitaria, ¿no? ¿Cómo es eso, la inteligencia comunitaria? No, bueno, es una interpretación. Todos sabemos hoy que
que ya hay acuerdo. La inteligencia es prácticamente indefinible, es muy difícil definir qué es inteligencia, pero ya estamos todos de acuerdo en que hay varios tipos de inteligencia. Y para mí una que tenemos que desarrollar, que no es una que teníamos, o por lo menos tenemos que redescubrir, es la inteligencia comunitaria, que yo la entiendo como aquella que desde nuestra rica diversidad podemos integrar y enfocar hacia nuestro desarrollo junto a otros, cuidando a la vez el entorno ambiental que nos da vida. Me parece que eso es la inteligencia comunitaria, y ese tipo de inteligencia hay que desarrollarla, hay que prestar atención, ¿no? ¿Es diferente a la inteligencia colectiva? Sí, porque la inteligencia colectiva es fabulosa. Hay libros escritos sobre eso, los he leído, muy interesantes, pero te doy 2 ejemplos y es muy simple. Con la inteligencia colectiva vos podés llegar a generar el descubrimiento de una nueva droga para combatir el cáncer, pero a la vez, para hacer la bomba atómica, se utilizó inteligencia colectiva. Fueron más de 1000 científicos desarrollando la bomba atómica. Una mafia organizada es inteligencia colectiva. O sea, tenés ejemplos buenos y malos. Esa es la gran diferencia con la inteligencia comunitaria. Patricio, y en esto me gustó el concepto, ¿no?, de inteligencia comunitaria. ¿Crees que la ciudad sería, digamos, una barrera para construir este tipo de inteligencia? Pienso en los que vivimos en las ciudades, cada vez nos alejamos más de esto. Y ahí estás tocando también una tecla importante, porque es una buena pregunta. Cuando antes me preguntaba Sergio sobre qué rasgos de riqueza hay en contextos interculturales, rurales, está lo de la vida simple, está lo de la interdependencia. Uno de los aspectos quizás no tan buenos de la ciudad es el anonimato, justamente. O sea, nos cuesta la relación real, digamos, directa entre las personas y el juntarnos con otros a hacer cosas juntas. Entonces, la ciudad te favorece, te invita todo el tiempo al anonimato, a la virtualidad. Obvio que también hay un montón de espacios de encuentro, los clubes sociales, ir a un bar con amigos, o sea, hay un montón de cuestiones que pueden enriquecer esa parte, pero tenemos, digamos, tiempos que nos corren, que nosotros mismos nos ponemos, digamos, como algo que entendemos que es así y tiene que seguir siendo así, y nos cuesta manejarlo, nos autoexigimos quizás demasiado. Y bueno, esos son los impedimentos que tienen que ver también con la cultura occidental, ¿no? Un minuto final tenemos, querías hacer una pregunta, Cari. Sí, ¿cómo estás? Si considerás que obviamente esto de la inteligencia y lo que se desarrolla en comunidad tiene que ver con suplir las necesidades básicas que por ahí no se cumplen, ¿no?, en la parte rural, y que por ahí en la ciudad están cubiertas, y bueno, es como que uno se acostumbra y sigue de largo. Y es tal cual, es tal cual. Las soluciones a los problemas y desafíos que tenemos en la humanidad no se van a resolver como individuos, se van a resolver como personas que nos unimos y que reflexionamos juntos. O sea, uno piensa a nivel individual, pero reflexiona en forma grupal, comunitaria, y tenemos que hacer más ese ejercicio. Eso nos implica abrirnos a la diversidad, tener una actitud mucho más amplia en lo que es entender al otro en sus diferencias, y me enriquezco con eso. Así que está bueno, hay que practicarlo. Un gran abrazo, Patricio. Muchas gracias por este rato, por todo el trabajo que vienen haciendo y el que harán, porque está llena de proyectos esta red de comunidades rurales. Todo el tiempo las invito a que sigan a Comunidades Rurales, Red de Comunidades Rurales, esta fundación que, insisto, permanentemente vive generando instancias de educación, instancias de acercamiento a las comunidades e interrelación, como ha comentado Patricio. Que tengas un buen día. Gracias, Sergio, gracias a todo el equipo. Y una aclaración nada más que palmadas en la espalda, la red Comunidades Rurales está con la puerta abierta. Necesitamos que nos acompañen, necesitamos ser muchos trabajando en estos temas. Te mando un gran abrazo, un abrazo para todo el equipo.
Patricio Sutón dirige la red de comunidades rurales de la cual hablábamos, nos cuenta sobre la vida en contextos rurales, sobre la inteligencia comunitaria con perspectiva ecológica, interesante para pensarla. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.